El maestro estuvo recorriendo Galilea, no quería caminar por Judea debido a que las autoridades judías lo buscaban para matarlo. Estaba cerca la fiesta de las enramadas. Después de que sus parientes subieron a la fiesta, subió el maestro, también no públicamente sino casi en secreto. Decían algunos, ¿no es este el que están buscando para matarlo? Pues ahí está hablando en público y no le dicen nada. ¿Será que las autoridades se convencieron de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este hombre. Mientras el Mesías cuando llegue nadie lo sabrá. Enseñando en el templo le dijo Jesucristo en voz alta, de manera que me conocen y saben de dónde voy. Sin embargo, yo no estoy aquí por iniciativa. Vengo por el Dios verdadero que ustedes no conocen. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versos 1 al 30. ¿Cómo entender el valor de la palabra de Dios, que provoca un impacto entre la persona que la acoge y la persona que la rechaza? Notas amables a la palabra de Dios, viernes 1 de abril, año 2022. La Sagrada Escritura nos pide pensar en la posibilidad de los impactos que puede causar la palabra de Dios. Y está bien como pensar en esa posibilidad. La palabra de Dios tiene sus impactos y tiene sus impactos porque a unas personas que la acogen le va muy bien y entienden muy bien la palabra de Dios, y las personas que la rechazan entran en conflicto con la palabra de Dios. Cuando uno de persona creyente se deja guiar por el Espíritu de Dios, entonces reconoce que los criterios de Dios son tan diferentes a los criterios de los seres humanos. Es algo así como entrar a decir, la persona piensa como Dios o piensa como un ser humano. Si piensa como un ser humano sin la gracia de Dios, sin el Espíritu de Dios, siempre va a ser una persona que no busca necesariamente el bien, ni lo correcto, ni lo justo, ni lo bueno, diría San Pablo. Pero si la persona piensa como Dios y se deja guiar por el Espíritu de Dios, entonces entiende el valor que tiene la palabra de Dios. Si alguien cree conocer al Salvador del mundo, entonces tendrá que saber quién es Él, de dónde viene Él, escucharlo a Él y obedecerle a Él. Tendría que ser la lógica. La no lógica de muchos judíos fue estar en contra del Mesías y de llegar a decir ese tipo de frases, sabemos de dónde viene este hombre, mientras que el Mesías cuando llegue nadie sabrá de dónde viene. Entonces, ¿cómo puede una persona entrar a dudar de la posición de Dios? Tiene que conocer primero a Dios, tiene que creerle a la palabra de Dios y tiene que dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Tendrá que decir, sí, Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo, Él es el buen pastor, Él es el pastor de las ovejas, como diría el evangelista Juan. Entraría a decirlo así, de esa manera. Por eso el tema de hoy se pone interesante con la palabra de Dios, que depende de quién la escuche y quién trate esa palabra de Dios. Se va a volver una polémica para esa persona y quizás hará mucho mal esa persona o va a causar un impacto de cambio, de reconciliación, de un fenómeno total en la persona. También van a hacer mucho mal aquellas personas que creen interpretar muy bien la palabra y le juzgan
bajo el ángulo de la palabra, juzgan a las demás personas. También están muy equivocados. Uno no puede tomar la palabra de Dios para juzgar a otro, porque es que la palabra de Dios no está para juzgar a nadie. La palabra de Dios es vida, sirve para enseñar, para fortalecer, para santificar, para guiar a la persona, para ponerla a pensar, para que la persona se vuelva sabia más que inteligente. Y si la rechaza y la interpreta mal, entonces ya la palabra pierde el objetivo, porque la palabra de Dios es fuente creadora, así como lo va a mostrar la Sagrada Biblia en el primer libro de una Biblia que se llama el Génesis, el libro de la creación. Allí en ese libro va a aparecer el poder que tiene la palabra, que se llama crear, que se llama dar vida, colocar el espíritu, enseñar el camino correcto. Eso está ahí en los 3 primeros capítulos del libro del Génesis. El Papa Francisco explica que cuando la palabra de Dios no la cree nadie, ni es aceptada por nadie, provoca siempre una división. Entonces aparece ese fenómeno de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no se le cree y no se le pone el acento que se llama la fe, entonces dice el Papa, siempre será un fenómeno de división, porque es que la palabra no se hizo para intelectuales. Entonces una persona no puede decir, es que yo no soy intelectual, es que yo no tengo la capacidad y por eso yo no sé nada de la palabra ni la sé interpretar. La palabra de Dios no se hizo para ese caso estrictamente hablando. La palabra de Dios se hizo para ser creída, y cuando es creída es entendida, y cuando es entendida es interpretada. Esos son como los 3 pasos reglamentarios para que funcione la palabra de Dios. El Papa toma el primer paso, que es cuando la palabra de Dios no es creída por una persona, entonces provoca una división entre quien la coge y quien la rechaza, dice el Papa. Es decir, se forma una controversia por la misma palabra de Dios. Se pone en dificultad la palabra de Dios. Se pone el entendimiento imposible entre 2 seres humanos porque están mal utilizando la palabra de Dios, o utiliza la palabra de Dios para dominar a la otra persona o para explotarla, para sacarle dinero, para ponerla en dificultades, para abocarla. Para eso es mal utilizada la palabra de Dios. Es bien interesante entonces la actitud frente a la palabra de Dios. Es como la moraleja para pensarla en el día de hoy, la actitud ante la palabra de Dios. Y la primera actitud es aceptar la palabra de Dios para poder alimentarse de la palabra de Dios. La segunda actitud es la contemplación de la palabra de Dios a través de algo que se llama la oración o la lectura orante de la palabra de Dios, y poder entender la palabra de Dios bajo el auspicio del Espíritu Santo de Dios. Bien dice la Santa Biblia, nadie puede decir que Jesús es el Señor y confesarlo si no es por el Espíritu Santo. Y así lo enseñó el apóstol San Pablo. Nadie puede confesar a Jesús sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces la palabra tiene que ver con el Espíritu. Provoca un impacto, y hay que mirar bien eso del impacto cuando se hace tanto mal, cuando una persona no la cree y no la puede anunciar y no la puede explicar y maltrata la palabra de Dios, o cuando la persona cree, entiende y explica muy bien la palabra de Dios. Luego la base y el fundamento está en un verbo que se llama el verbo creer. La persona debe creer para poder entender y asimilar la palabra y hacer tanto bien a una sociedad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,